UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB. Gracias, como siempre, a nuestro Centro Integral Sabia Salud. Bueno, hemos tenido una semana noticiosa, hemos tenido una semana también de nuestras primeras lluvias del 2021, que ojalá sean auspiciosas y vislumbren un año más lluvioso para combatir la sequía que nos aqueja hace tanto tiempo. También una semana en que seguimos hasta ahora en cuarentenados, así que vamos a ver qué va pasando, sosteniendo, aguantando, y nada, pues como todos los domingos este programa siempre con el propósito de entregarles herramientas, contenido, entretención, temas de interés, bueno, con los invitados que siempre nos proponemos que sean del interés de todos ustedes y que nos entreguen grandes aportes. Y como siempre, nos encontramos con nuestros compañeros Salvador Arredondo y Nicolás Soto, a quienes aprovecho de saludar. ¿Cómo estás, Nico? Salvador, por ahí, ¿me escuchan? Erika, Salva, muy bien. Saludos para todos ustedes, transmitiendo desde Suecia. Sí, pues, desde Suecia, tan lejos, siempre tan lejos. Oye, ¿y tú, Salvador, cómo estás? Muy bien, estoy acá en esta semana, una semana bien especial. Bueno, como terapeuta, como psicólogo, siento de que nuestra salud mental ha ido empeorando esta semana. Esta semana yo creo Okay. que es ineludible no relacionar lo político-social con la salud mental. Entonces, esta semana me ha tocado como presenciar tanto en la consulta, mucha rabia. Estoy muy preocupado porque la cantidad de rabia que se está acumulando es gigantesca, ¿no? Yo nunca en mi vida había vivido una situación de percepción social subjetiva donde sintiera tanto, tanta rabia soterrada, eh, tanta sensación de injusticia. En verdad estoy súper preocupado y la verdad que no veo como un desenlace tranquilo porque esta fuerza acumulada tiene que lograr canalizarse. Y en algún momento yo sentí y pensé que esto que estaba acumulado podía canalizarse en el constituyente, canalizar la energía en ese espacio, en ese lugar, pero creo que no sé cómo vamos a llegar. Por lo tanto, con mayor razón creo que nuestro tesoro está en nuestros lugares más próximos. Tenemos que cuidar nuestras familias, nuestra relación. Ahí está nuestra certidumbre. Trabajar la certidumbre hoy día es súper importante trabajar la certidumbre, porque lamentablemente tenemos una autoridad que no está entregando la certidumbre suficiente como para poder trabajar nuestra propia tranquilidad. En la medida que aumenta la incertidumbre, aumenta la ansiedad y se echan a perder todos los indicadores, y están todos los indicadores hoy día mal. Todos, absolutamente todos. Bueno, entonces, partí un poco denso, siento que partí denso, este programa es de salud mental, con un sentido propositivo, pero tampoco nos podemos hacer los lesos con lo que está ocurriendo hoy en día. Yo no me voy a hacer el leso, hoy día yo tengo mucha rabia y espero poder desplegar mi rabia en este programa activamente, elaborarla y construir algo que sea más productivo que la misma rabia. Junto a nuestros Hoy, invitados. justo, Exactamente. y en ese sentido, hoy día tenemos un gran invitado, a Luis Mariano Rendón. Yo lo seguí harto a él, la verdad. Lo sigo por Twitter. Es bien peleador, pero ahí le vamos a preguntar. A mí Voy a acompañar entonces hoy me día en la gusta, radio. me gusta porque él tiene la idea bien clara. Yo he visto, confronta. Me gustó mucho cuando estuve en la red con un señor Poduje, que estuvo ahí, me estuvo muy bien. Él ha tenido una larga trayectoria en el mundo social. Es abogado, es académico, investigador, consultor y un activista político. Y independiente y cercano al Partido Pirata. Vamos a ver si eso es así. Y bueno, yo lo voy a presentar. Él va de candidato al constituyente, él nos va a decir por dónde va de candidato qué comunas son. Bienvenido, Luis Mariano Rendón, acá Activamente. Hola Salvador, muchas gracias por la invitación. Hola Erika, hola Nico. Un gusto estar con ustedes conversando.
sobre salud mental y sobre lo que nos está pasando como país, como sociedad en este periodo. Sí, efectivamente voy de candidato constituyente independiente. Formamos una lista que se llama Independientes sin Padrinos, porque no solamente somos independientes de los partidos políticos, que es como la definición básica, sino que además somos independientes de estos holding de independientes que se formaron. Ustedes saben que se organizaron ahí una especie de carteles de independientes y que nosotros nos dimos cuenta, porque tuvimos algún contacto con ellos, que también estaban empezando a manipular el asunto, digamos, operando en los hechos como un cuasi partido, digamos. Entonces, bueno, tomamos distancia y reivindicamos nuestra independencia doble, llamémosla así, y por eso nos llamamos Independientes sin Padrino, y nuestro símbolo es una bicicleta, porque la bicicleta, aparte de un medio de locomoción, para mí es un símbolo de una sociedad distinta que está emergiendo, por la cual yo he venido trabajando, luchando hace décadas, pero que hoy día me doy cuenta con alegría de que comienza a emerger. Una sociedad que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, tiene que ver con una forma de convivencia más respetuosa de los demás, y tiene que ver con la libertad y con la autonomía, que yo creo que son como principios orientadores de esta nueva sociedad, nuevas sociedades que comienzan a emerger. Bueno, así que tomamos la bicicleta como símbolo, de eso somos, Independientes sin Padrinos, por el Distrito 13, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos. Muy bien. Oye, Luis Mariano, ¿estamos en condiciones, crees tú, como sociedad para hacernos cargo del medio ambiente en un proceso constituyente, plantearlo de forma clara y funcional? Si es que podríamos discutir quizás ahora sobre esto, pero ni siquiera estamos, creo yo, tan listos como para hacernos cargo de una serie de problemas. Hay muchos temas pendientes que lo vamos a ir tocando en el transcurso de esta conversa, pero el medio ambiente, ¿crees tú que estamos lo suficientemente maduros como para que quede esto plasmado en el proceso constituyente, y de qué manera tendría que darse, digamos, siendo realista? Porque podríamos esperar muchas cosas. Hay ejemplos en otros países, aquí mismo en Escandinavia, en otros lugares, digamos, donde el medio ambiente se toma, digamos, como una cosa casi obvia, digamos, donde existe un respeto brutal por, digamos, o sea, no se contamina, no, se trata de evitar la huella de carbono por todos lados. Hay hasta una obsesión incluso por eso. Cuando yo veo Latinoamérica creo que estamos muy, muy, muy lejos de eso. Pero sin embargo, como tú bien planteas, o sea, existe, digamos, el interés y se han planteado temas en distintas asambleas, en Cabildo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo entra esto ahora en los próximos meses? Sí, yo creo que la ecología, la preservación de la naturaleza es una necesidad obvia, y que también en la sociedad chilena ha ido creciendo en cuanto a la conciencia de esta preservación. Y ha ido creciendo, y creo que hoy día es un tema de consenso. Si uno ve de repente los foros que se hacen de candidatos constituyentes, no hay ninguno, o son muy raros, aquellos que no reconozcan que el medio ambiente debe ser uno de los contenidos esenciales, que la próxima constitución debe ser una constitución ecológica. A la hora de aterrizar eso, puede que los aterrizajes sean distintos, ¿no es cierto? Pero en principio no hay nadie que hoy día se niegue a esto, a enfrentar el desafío. Yo creo que efectivamente es uno de los grandes desafíos, es un desafío al cual yo he dedicado prácticamente mi vida. Después de salir de la dictadura, finales de los 80, desde comienzos de los 90, yo me embarqué el 93 en la candidatura de Manfred Magnef, que fue como la primera expresión político-cultural de esta nueva cultura, digamos, donde está el ecologismo, donde están las distintas minorías, donde están las naciones originarias, y eso desde aquella época, desde comienzos de los 90 hasta ahora, ha ido creciendo, y yo diría que comienza a ser una cultura hegemónica, y creo que existen todas las posibilidades para que quede plasmada con fuerza en el nuevo texto constitucional. Es uno de los temas donde creo que debiesen haber poca resistencia. Ahora,
¿Cómo enfrentarlo, digamos? Seguramente van a haber distintas bajadas. Yo creo que en términos de principio debiese hacer algo así como esto, una especie de Rawls verde. Rawls, ¿Ya? ustedes saben, un filósofo político, digamos, que nos plantea esta idea del velo de la ignorancia como técnica, digamos, donde uno, cubierto con este velo de la ignorancia, sin saber qué va a hacer en el futuro, si va a ser hombre, si va a ser mujer, si va a ser caucásico, si va a ser mapuche, qué sé yo, cualquiera de esas posibilidades, si va a ser pobre o si va a ser rico, cubierto con ese velo tiene que tomar decisiones, unas decisiones que sean las mejores para todos, ¿ya? Que puedan servirle a todos, que puedan ser útiles para todos, más allá de esas posiciones. Bueno, ¿a qué me refiero con esto de un Rolls verde? Que cubiertos con el velo de la ignorancia no sepamos cuándo nos va a tocar vivir. Si nos va a tocar vivir ahora, en la actual generación, o en la generación que viene, o en la subsiguiente. Y cubierto con ese velo de la ignorancia tenemos que tomar decisiones de manera tal de que las políticas, las normas, las instituciones para preservar la naturaleza sean útiles para las actuales y para las futuras generaciones. Dicho en otras palabras, lo que se conoce como justicia intergeneracional. Y ese creo yo que debiese ser uno de los principios orientadores de la nueva constitución chilena, aunque aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, después a lo mejor lo podemos desarrollar si les parece, pero yo creo que la constitución, la próxima constitución que vamos a tener va a ser más bien una constitución de mínimos. ¿Ah? Esto es una constitución donde se establecen las bases más generales del régimen político, las distintas instituciones del Estado, que eso es básicamente el contenido de la Constitución, y donde no se va a avanzar mucho más en mayor reglamentación de esas cuestiones generales, por el mecanismo que se adoptó, este mecanismo de los 2/3, ¿ya? Que a mí me parece un buen mecanismo. También lo podemos conversar más adelante si a ustedes les parece, porque yo sé que hay bastante debate al respecto. Yo creo que este mecanismo de los 2/3 o un tercio tiene una tremenda potencia para cambiar este país. Bueno, cierro ese paréntesis más procedimental sobre el proceso constituyente y bueno, vuelvo a Luis esto Mari- de que la preservación de la naturaleza es evidentemente Importante. uno de los temas donde se puede avanzar. Luis Mariano, Exacto. mira, Perdón. Luis Mariano, te voy a leer algo. Te voy a ¿Ya? leer algo. Dice compañero, léase eco compañero, compromiso, e-compromiso, constitución, hay que luchar por una e-constitución. Como su nombre lo indica, el capitalismo está condenado a la pena capital, crímenes ecológicos imperdonables, y el socialismo burocrático no lo hace nada peor tampoco. Estos son los ecopoemas de Nicanor Parra. Cuando estaba hablando Luis Mariano, me empecé a acordar fuertemente de Nicanor Parra en esta apuesta que tú estás. Yo sé porque tú vienes de los 90, vienes hace mucho tiempo trabajando en este tema, y yo Ujú. siento que una de las primeras personas que yo visualicé en este tema fue a ti, en los 90. Y fíjate que siento que de alguna forma este modelo de desarrollo pone a la naturaleza como que la pone afuera, Sí. ¿ah? O la pone como al servicio del mercado. Por lo tanto, cuando tú planteas una constitución con este sello, ¿qué es lo que estamos planteando como en lo concreto y en qué puede impactar a los seres humanos, en los seres humanos a los que habitamos esta tierra? ¿Ya? Ujú. Y me gustó mucho este concepto de justicia intergeneracional porque nosotros estamos muy situados en el presente pensando, ¿no? Y no estamos pensando en lo que va a ocurrir después. El consumo es ahora, es como la tarjeta Visa, es la felicidad es ahora, como que todo está mediatizado al consumo local y pensamos poco en tenemos poco sentido prospectivo de los recursos. Eso te Sí. quería plantear, Luis Mariano. Sí, mira, en términos de los conceptos, ¿ah? Tú hablaste de que el actual modelo de desarrollo es el que genera estos problemas. Yo iría un poquito más allá y yo te diría que es el desarrollo
el que genera estos problemas. Y que el concepto de desarrollo no es un concepto inocente, sino que es un concepto cargado culturalmente y que hace referencia básicamente a sociedades en expansión, ¿ya? Queremos ser un país desarrollado, es decir, queremos ser como seguramente los países actualmente desarrollados, sin pensar que prácticamente todos esos países desarrollados, incluso los que pueden ser más verdes, eh, como los nórdicos, por ejemplo, los estilos de vida en esos países también son insustentables. Es decir, no se pueden universalizar los estilos de vida de los países desarrollados a todo el planeta porque sencillamente el planeta no alcanza. ¿Ah? Entonces, la idea misma de desarrollo nos pone como un objetivo que es un objetivo diabólico en el sentido que si lo alcanzamos es que habremos destruido la base natural para la vida en el planeta. Está basado el desarrollo en la idea de expansión y yo creo que tenemos que hacer un quiebre con eso y pasar a la idea de la adaptación, es decir, cómo los seres humanos somos capaces de adaptarnos de la mejor manera posible, con el mayor bienestar posible, pero adaptarnos a una naturaleza generosa, pero que tiene límites. El gran tema que pone el ecologismo en la discusión internacional desde los años 70 es la idea de los límites del crecimiento. Y eso es lo que el tremendo cambio que tiene que haber de chip respecto de la mirada dominante hoy día, porque hoy día se piensa que hay que crecer, desarrollarse, expandirse, y en ese camino estamos destruyendo las bases de la vida en el planeta, y hay que cambiar entonces la mirada. Y ahí mezclando cosas, ¿no es cierto? Pero cuando podemos hablar de las naciones originarias, la riqueza de las naciones originarias tiene que ver, entre otras cosas, con que nos muestran otra forma de vida, y nos dicen, la vida típica del país occidental desarrollado en vías de desarrollo no es la única. Hay otra forma y las naciones originarias en su cultura tienen otra mirada respecto de la naturaleza y que no entronca con esta idea dominante del desarrollo. Entonces, quería como problematizar esa idea porque creo que no se necesita otro modelo de desarrollo, sino que se necesita dejar atrás el desarrollo y pasar hacia otras palabras que nos inspiren hacia otros mundos, como la idea del buen vivir, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo hablo de una cultura, unas formas de vida, de un bienestar resiliente. Me inspira mucho la palabra resiliencia, ¿no es cierto? Y bueno, tiene tanto que ver con la salud mental, ¿no es cierto? Porque cómo somos capaces de construir sociedades, comunidades que son capaces de enfrentar las amenazas, los quiebres, los choques que vienen desde fuera, que como hemos visto ahora, como estamos viviendo ahora, no son menores y pueden ser incluso mayores en el futuro. Entonces, un bienestar resiliente creo que podría ser una idea, una tentativa de alternativa a esta idea dominante del desarrollo. Luis Mariano, seguimos con la discusión luego de una pausita, pero antes, ¿por qué no te pones un tema? ¿Qué tema vas a poner para que escuchemos? ¿Yo lo puedo pedir? Por favor, juegue. Ya, yo pediría, sí, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, que creo que tiene que ver con algunas de las cosas que podemos conversar. Corre tema y volvemos. Bueno, volvemos con el segundo bloque acá en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso en el programa Activamente. Estamos aquí conversando gratamente con Luis Mariano Rendón Escobar. Hemos estado hablando de temas de ecología, del buen vivir, de este concepto de la resiliencia en el buen vivir o el buen vivir resiliente. El bienestar resiliente. Bienestar resiliente. Vamos a profundizar en estos temas. Y después te vamos a contar en qué estamos nosotros con respecto al bienestar
Luis Mariano, porque también andamos transitando en una búsqueda de poder hacernos de un concepto de buen vivir o bienestar. Y después te voy a contar eso. A los auditores y a las personas que nos están mirando, les quiero pedir que se metan a la página www.saviasalud.cl, Savia con V, y en menos de 2 clics va a poder conversar ahí con todos los profesionales que están ahí a disposición, psiquiatras, psicólogos, educadores diferenciales y coach. Y por otro lado, y aquí te voy a contar, Luis Mariano, también métanse a la página www.saludmental 2021. Y ahí va a poder encontrar este seminario que realizamos en el mes del 27 de marzo, este seminario que tuvo harta presencia política, tuvo presencia de directores de escuela y de personajes bien importantes en el ámbito de la salud mental y el bienestar. ¿Ya? Entre ellos estuvo Diego Ancalao, que va a ser candidato a la presidencia, que estuvo desde el mundo mapuche, estuvo exponiendo acerca del buen vivir. Entonces, Luis Mariano, te cuento que estamos en una cruzada, no sé si me carga la palabra cruzada, estamos en un movimiento, en verdad, con mucha gente de aquí de la quinta región, tratando de incidir o tratando de generar propuestas en la salud mental. Y de hecho, este programa activamente nace como respuesta a la crisis sociopolítica en un momento y después a la crisis sanitaria. Y entre medio ya agarramos fuerza y nos mandamos el tremendo seminario y el eje del seminario es la construcción, uno de los ejes es la construcción del concepto de bienestar o buen vivir, ¿ya? Porque entendemos ese concepto o el apropiarnos de este lugar nos parece súper importante a propósito del proceso constitucional. Entonces estamos aglutinando fuerzas vivas de la organización civil para ponernos a conversar del constituyente, hablar de bienestar, hablar de salud mental y hacerle propuesta al constituyente. Entonces ya estamos trabajando en una primera sistematización y ahí empezamos a acuñar y mirar el tema del bienestar. Entonces fíjate que Luis Mariano, nosotros hemos conversado este tema y hemos visto que queremos construir un significado de bienestar o buen vivir, pero desde el mestizaje, o sea, desde lo que somos nosotros. Porque nosotros somos depositarios de una cultura y un pensamiento súper europeo, mi formación es con puras claves europeas, y soy más latino que no sé qué, pues. O sea, repito cosas de europeos, y yo creo que a los europeos les cuento esto y ni ellos se lo creen. Entonces, es súper importante el poder también construir este concepto, pero también en nuestra identidad. Entonces nosotros sentimos que estamos transitando entre el buen vivir y el bienestar en una zona de tránsito. Y ahora tú pones un tercer elemento. Entonces, ¿qué significa para ti el bienestar? Porque en un momento lo dijiste, Luis Mariano, dijiste la expansión a la adaptación y desde esta adaptación involucrarse en el tema del bienestar. ¿Cómo este tema en lo ecológico es lo que estamos hablando? Sí, bueno, estas son cosas que uno las teoriza, las va buscando. Yo vengo, mira, yo hacía clases en la universidad por ahí en los 90 y hacía un ramo que se llamaba Desarrollo Sustentable. ¿Ya? Y yo le hablaba, bueno, le contaba las cosas generales, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad, pero a mí me quedaba como un mal sabor en la boca, digamos, cuando les hablaba a mis alumnos de desarrollo sustentable. Sentía que estaba vendiendo una pescada que estaba media pasada, digamos. Es un acercamiento más estético, si quieres tú, más que racional, digamos. Y eso te hace buscar, ¿no es cierto? Entonces empecé a buscar otras cosas durante algún tiempo y escribí algunas cosas, he participado en algunos encuentros latinoamericanos, planteé la idea de regeneración, ¿ya? Como precisamente una sociedad hoy día en crisis, pero que era posible que a partir de eso se regeneraran nuevos tipos de sociedad. Regeneración es una palabra que en algunos países tiene una tradición muy fuerte. En México, por ejemplo, está muy ligado a su historia política, digamos, grandes movimientos han partido desde ese concepto. Pero seguí buscando, no me terminaba de convencer y en algún momento me encontré con la idea de resiliencia, ¿no es cierto?, que me parece
una idea pero central, esencial, en un mundo donde, por desgracia, los seres humanos hemos creado amenazas para nosotros mismos que nos están permanentemente acosando, ¿ya? Entonces ahora estamos viviendo una muy fuerte que nos ha hecho replantearnos completamente las formas de vida incluso, ¿no es cierto? Entonces, así como esta, es muy probable que tengamos que enfrentar otras, porque el mundo que se viene, y esta es como la parte pesimista, digamos, del ecologismo, el ecologismo yo creo que a diferencia de la ideología del siglo XIX, del liberalismo, del socialismo, ambas eran súper optimistas, ¿no es cierto? O sea, vendría un rojo amanecer para los del mundo socialista, y los liberales igual, el crecimiento económico finalmente nos iba a hacer que todos fuéramos felices. Entonces todos decían, miren, ahora puede estar la escoba, puede que que tengan que venir revoluciones, matanzas y muchas cosas, pero finalmente viene un gran amanecer, ¿ya? Vamos a llegar a la utopía. Y yo creo que el ecologismo nos hace repensar eso, darle un poco más de vuelta y decir, chuta, mira, la base de la vida humana es la naturaleza, y la naturaleza la hemos deteriorado gravemente. Entonces, por un lado, la naturaleza está más deteriorada, y por otro lado, la cantidad de seres humanos que existimos sobre el planeta somos muchísimos más. O sea, nos tenemos que repartir el planeta entre hoy día alrededor de 8.000 millones de personas. La cantidad de habitantes sobre el planeta se ha más que duplicado, casi triplicado en algo así como 60 años. En los años 60, finales de los 50, comienzos de los 60, éramos 3.000 millones de habitantes. Hace poquito, digamos, o sea, 60, yo viví en los 60. Entonces, ahí éramos 3.000 millones y ahora somos 8.000, casi 9.000 millones de habitantes, estamos próximos. Entonces hemos triplicado la cantidad de seres humanos sobre el mismo pobre planeta. Entonces tenemos esas dos grandes tendencias, ¿no es cierto? Un planeta más deteriorado, más cantidad de seres humanos demandando cosas del planeta, por lo tanto, el futuro no necesariamente va a ser más auspicioso que el que tuvieron nuestros antepasados, nuestros antecesores, con un planeta mucho más intocado, mucho más generoso, mucho más sano. Por lo tanto, en ese marco, la idea de resiliencia yo creo que pasa a ser central. Es decir, generar formas de vida que sean capaces de enfrentar esos choques que estamos teniendo y que probablemente vamos a seguir teniendo en el futuro. Al contrario de la idea de desarrollo, que aparte de esta idea de expansión, también tiene la idea de lo lineal, ¿no es cierto? Es decir, estamos aquí y vamos hacia adelante, vamos cada vez mejor, la idea del progreso. Bueno, desde el ecologismo también eso se cuestiona y decir, oiga, mejor calmémonos, mejor frenémonos un poquito, ¿ya? Y vamos viendo cómo nos adaptamos a este planeta generoso pero vulnerable. Y ahí entonces para mí, como te digo, la idea de resiliencia pasa a ser central, unida a la idea de bienestar. Y yo creo que eso empieza a ser su camino en la política. Yo me acuerdo que uno puede tener mucha distancia en muchos temas con mucha gente en lo político, pero hay que identificar cuando alguien tiene la sensibilidad suficiente para recoger los nuevos conceptos. Y quizás nadie se fijó o nadie se acuerda, pero la efímera candidatura de Carolina Goich hace un par de años recogió la idea de resiliencia. Le fue como el ajo, no logró prender, que se fue abajo rápidamente, pero había recogido la idea de resiliencia. Había un núcleo de gente, no sé si ella misma, o había un núcleo de gente en torno a ella que había entendido el concepto. Y de hecho el símbolo de su campaña era una abeja. Un poco como algunas claves, ¿no es cierto?, de que se estaba intuyendo que el camino era otro. Bueno, yo creo que eso tiene que seguir procesándose. Yo propongo para la conversación esta idea de bienestar resiliente como alternativa a la idea del desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, que ha sido la cantinela que nos han vendido durante tanto tiempo, que yo mismo le vendí a mis alumnos en los 90, pero que me di cuenta que no era inspiradora para caminos distintos, que de hecho todos los mandamases, los jerarcas, los presidentes, todos hablan de desarrollo sustentable, nadie dice que está en contra del desarrollo sustentable, pero lo que hacen es más de lo mismo, sencillamente.
Oye, Ese es Luis un Mariano, poco... Ujú. un comentario o una consulta, no, en realidad te quiero hacer dos, pero la primera es como, que es importante lo que tú dices, pero también importante saber, tú que estás en este ambiente ya hace muchísimo tiempo, probablemente eres un referente en tu ambiente, ¿no es cierto? En tu contexto, con tus alumnos, ¿cómo reciben? ¿Cómo ves tú la recepción de este mensaje? Porque uno, yo me encanta y yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto, como se está viviendo hoy día, la ecología o como estamos tratando la naturaleza, es pan para hoy día y hambre para mañana. Yo creo que es así, digamos, y lo siento. Pero también es importante ver qué pasa cuando tú hablas de esto, qué pasa con el otro, cómo reciben. No, no sé si me explico. Eso por un lado. Y lo segundo que quería consultar o preguntarte era ¿cómo relacionas tú el tema de la ecología, tus propuestas, con la salud mental? Que antes de entrar al programa como que lo mencionamos. Ujú. Lo que hablaba Salvador, de este enojo por el deterioro que tenemos en nuestra salud mental, por todo lo que estamos viviendo, que ya llevamos mucho tiempo, y claramente con un tema también ecológico que también traemos hace muchísimo tiempo, no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo. ¿Cómo relacionas tú también ambos mundos, digamos, la salud mental con nuestra naturaleza, con la ecología? Sí, respecto de lo primero, yo soy en ese sentido muy optimista. Yo siento que estas ideas han ido calando en las nuevas generaciones. A mí me tocó jugar algún rol en las movilizaciones del 2011. ¿Recuerdan ustedes ese ciclo político-social que en realidad comienza el 2010 en la pelea contra la central hidroeléctrica de Barrancones y que sigue el año 2011, en el verano, enero, febrero del 2011, la pelea contra la mina Invierno, este proyecto en el sur, y luego, desde mayo, la lucha contra las represas de Hidroaicén, que ese fue el conflicto más importante que la verdad levantó e inspiró a un país completo, digamos, a lo largo de todo Chile. Hubo manifestaciones, marchas gigantescas. Yo con un cierto orgullo, un cierto chauvinismo también, a lo mejor si ustedes quieren, debo decir que fue el movimiento ecologista el que abrió los fuegos del 2011, el que abrió las alamedas, ¿no es cierto?, para usar esas frases de nuestra historia política. La reabrimos, no fue fácil porque al comienzo nos decían que no podíamos, ¿no es cierto? Nos decían que, porque nosotros exigíamos marchar por la Alameda y pasar frente al Palacio de la Moneda. Decíamos, nosotros estamos protestando contra el poder político que tiene su sede ahí. No podemos ir a protestar a otro lado. No, 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 que la moneda no, no es posible, no es posible. Dimos la lucha y logramos marchar frente a la moneda. Eh, Después de bastante represión, pero finalmente le doblamos la mano al gobierno, el gobierno Piñera 1 en esos momentos, y abrimos entonces un caudal por el que después transitó también con gran fuerza el movimiento estudiantil y las movilizaciones. Entonces, ahí yo salía de hacer clases, yo hacía clases en la Chile, en la Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales, y me iba con todos mis alumnos a las marchas, digamos. Entonces, agarrábamos, subíamos a los buses completos, al metro, digamos, y nos íbamos en patota. Y ahí había pura juventud, puro futuro, digamos, en esa marcha. Así que yo soy tremendamente optimista de que esto ha aprendido expresiones como el movimiento ciclista. Yo vengo siendo parte del movimiento ciclista desde los furiosos ciclistas, desde los 90. Y hoy día nuestra revolución chilena ha sido una revolución ciclista. O sea, las cosas que los rollos que uno se pasaba hace décadas, hoy día han sido realidad, ¿no es cierto? Y es grandes corrientes culturales de gente que se apropia de estos símbolos, que entiende que ahí hay claves de otras formas de vida y lo hace propio. Así que yo soy muy optimista respecto a eso. Respecto de la salud mental, bueno, habría para hablar muchísimo, pero yo Sí. sencillamente decir que nosotros somos animales. Por lo tanto, como todos los animales, hemos estado
durante nuestra evolución en contacto con la naturaleza. Y necesitamos a la naturaleza para poder estar bien físicamente del cuerpo y de la cabeza. Y cuando nos desapegamos de la naturaleza, cuando nos insertamos en estas urbes artificiales llenas de hormigón, sin naturaleza, nos enfermamos. Y yo creo que urbes hacinadas, sin contacto con la naturaleza, nos dañan. De hecho, hay corrientes dentro de la psiquiatría que hablan, que usan terapia de reinsertar a las personas que tienen enfermedad, reinsertarlas en el medio natural, como una forma de que vuelvan a su equilibrio fundamentales. Por eso buscamos la naturaleza, por eso en cuanto podemos, nos arrancamos a algún lugar natural, a la playa, al campo, a algún lugar, lo necesitamos. Aunque no lo intelectualicemos, lo necesitamos. Entonces yo creo que hay que abrir paso a ese reencuentro del ser humano con la naturaleza como una condición también de salud mental. Absolutamente. Hoy lo Mariano ha sido, es una conversación maravillosa esta, pero tenemos que ir a una pausa comercial y volvemos, y ahí retomamos con este tema que está súper interesante. Vamos y volvemos. Volvemos entonces con Activamente en el 103.5 Radio UCB, aquí en una, como siempre, notable y diferente conversación. Estamos aquí con Erika, con Salvador y con nuestro invitado, con Luis Mariano Rendón. Vamos a retomar un poco la conversación como la teníamos antes, que han salido una cantidad de conceptos que yo creo que es fundamental entenderlo. O sea, primero entender la condición humana como un requisito para hablar cualquier cosa, para hablar, digamos, de cómo estamos parados, de cómo nos vamos a organizar como sociedad, de cómo nos vamos a relacionar con el medio ambiente, y a menudo olvidamos esta condición, digamos, como seres que necesitamos del ambiente, necesitamos de relacionarnos con nuestro entorno de una manera que es efectivamente sustentable, y no sustentable para lo macroeconómico, sino que es sustentable para lo que estamos haciendo nosotros en el día a día, desde que nos movemos, nos levantamos y nos creamos un espacio mejor para nosotros, partiendo de lo más mínimo. Tú, Salva, tú querías hacer como un comentario, porque tengo como una idea que en mi cabeza recursiva que no me deja tranquilo, que es que de alguna forma es producto de mi neurosis, para que todos sepan. Bueno, la cosa es que... como todo neurótico, dijo un psicoanalista. Bueno, la cosa es que cuando escucho a Luis Mariano, me empiezo a imaginar como un modelo, me empiezo a imaginar este modelo de desarrollo y su desarrollo, porque es muy buena la distinción que nos genera ahí Luis Mariano, y miro este modelo actual, lo empiezo a mirar y empiezo a pensar en el bienestar. Entonces, Luis Mariano, este modelo chileno ha generado la peor salud mental del mundo. Eso es algo indudable, están los datos ahí. Y no quiero repetirlos majaderamente. Tenemos una de las peores saludes mentales del mundo y eso está sustentado en algún lugar, ¿ya? Pero esto choca con una creencia que tenemos acá en este terruño, una creencia que es un texto que repetimos de forma inconsciente muchas veces, y me quiero tomar acá de Byung-Chul Han, que está bien de moda, a propósito de la sociedad del rendimiento y los sujetos autoexplotados. Nosotros tenemos una concepción, me pasa cotidianamente, que cuando entro, digamos, en momentos de descanso, me siento mal, porque siento que no estoy haciendo nada productivo, y el ocio es productivo, sabemos que el ocio es productivo, y me viene esta idea de que tengo que hacer algo productivo, porque si no, no me dejo tranquilo, ¿ya? Y yo estoy consciente de ello, y trato de atenuarlo, y me sale bien porque logro relajarme. Pero cuando miro cuando miro el concepto de bienestar, y a propósito que hicimos una pregunta acerca del bienestar, el bienestar está ligado directamente con la forma de vivir, con la forma de vivir. Implica tener tiempo libre, Luis Mariano, tener tiempo libre. Implica alimentarse bien, comer bien. Implica tener un trato digno, no sacarse la cresta en el trabajo 44 horas, eso es ridículo, estar tanto tiempo en el trabajo. Trabajar lo justo. Tener, digamos, una conciencia colectiva para hacer las cosas. El bienestar también está situado en lo colectivo. Y todo este modelo, por eso ya cada vez me convenzo más, ya estoy ultra reconvencido, este modelo nos señala precisamente lo contrario. O sea, nosotros creemos
y esta es la idea de Byung-Chul Han, que si nosotros nos autoexplotamos, somos más felices y somos más autorrealizados. O sea que es como antes la tensión era porque no teníamos libertad, y esta idea de la libertad versus lo colectivo y bla, 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 y ahora tenemos la libertad, y lo que hacemos con la libertad es seguir más alienados a un montón de cosas que no nos dejan ser libres, pues. Entonces, yo siento, Luis Mariano, que en este tipo de sociedad, en este marco de referencia que tenemos, es imposible tener bienestar. El bienestar es para algunos nomás. No, no, es imposible tener un bienestar. eh, eh, Tuvimos la semana, apenas se habla, digamos, de tener un bono para que la gente esté tranquila, salta el señor de los pollos, porque no lo voy a nombrar, salta el señor de los pollos, y el señor de los pollos dice, chuta, si va a este bono, la gente no va a ir a querer, no va a querer trabajar. Se va a quedar en su casa, flojeando, estando ahí como si fuéramos no sé qué cosa. Entonces, fue muy ofensivo de su parte también. Y quería preguntar, en esta idea tuya de esta constitución, de esta eco-constitución, no sé si será una eco-constitución, ¿cómo ves tú el tema del bienestar? ¿Cómo ves tú el tema de las formas de vivir? Recién dijiste algo bien interesante entre medio. La gente se está yendo a las pequeñas ciudades a vivir a propósito del teletrabajo, aumentando nuestra calidad de vida. Eso. Sí, a ver, es tremendo tema, digamos, pero a ver, una cosa que quisiera decir es que yo creo que, claro, todos estamos un poco entusiasmados con esto de la nueva constitución, pero creo que quizás es bueno situar que la constitución, en tanto un texto jurídico, sí, nos puede ayudar en muchas cosas para tener una mejor sociedad, pero no es el todo, digamos. La constitución del país es algo que es mucho más amplio de la constitución jurídica. ¿Ah? Yo creo que uno puede hablar de una constitución cultural, por ejemplo, de una constitución artística, estética, qué sé yo. Constituir un país es mucho más que redactar un texto jurídico. Y hoy día estamos viviendo en Chile cambios constituyentes, que son cambios que no necesariamente significan cambiar normas jurídicas, sino que sencillamente cambiar la cultura. Estos ejemplos que han sido súper claros de lo que ha pasado en la relación entre la prensa y el poder político, ¿no es cierto? El poder político, el poder económico, el poder militar. Hemos visto que han surgido reductos de resistencia en la prensa a estos poderes, a los poderes fácticos tradicionales. Entonces, cuando Piñera llama a los dueños de la red para quejarse por determinados contenidos, y los dueños de la red no solamente no le hacen caso, sino que denuncian eso como una presión, eso es un cambio cultural. Es un cambio cultural profundo, porque hasta ahora se entendía que eso era legítimo. ¿Ah? Es un cambio cultural en otro orden, pero de la misma profundidad como hay, como tiene que ver, por ejemplo, el trato entre hombres y mujeres. Eso hemos tenido un cambio tremendo en la última década, digamos. Y ahí sí, es cierto, han habido normas jurídicas que nos han ayudado, pero lo fundamental ha sido un cambio cultural. Entonces estamos viviendo, yo diría, ese proceso constituyente grande, ¿no es cierto? Que es un cambio constituyente, un cambio de la constitución jurídica, pero también de la constitución cultural, de la constitución estética del país. Y aquí viene todo esto, digamos, viene que la relación, esta nueva relación con la naturaleza, que pudiéramos llamar este bienestar resiliente, no necesariamente va a depender de nuevas normas jurídicas, ¿ya? Sino que va a depender de un cambio cultural que ya estamos viviendo, que hay que amplificar, que hay que incentivar y que hay que volverlo hegemónico y dominante. Porque en definitiva es una nueva forma de vida, es una nueva forma de vida que te da felicidad, ¿ya? Porque esto del ecologismo es una teoría, pero también es una práctica. Y cuando tú la practicas, realmente sientes que encuentras ahí felicidad.
yo les quiero poner un ejemplo de mi práctica, digamos. Una de las prácticas es la bicicleta, digamos, y a mí requete me da tremenda felicidad poder desplazarme libremente, sin contaminar a nadie, sin gastar en mi bicicleta de un lado a otro, como lo he hecho permanentemente. Mi relación con el agua. Sí, el agua tiene que ser pública, no es sequía, es saqueo y toda la historia, está bien, pero ¿cómo vamos nosotros ahí? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra relación con el agua? Puede que el consumo domiciliario no sea el más relevante, sí, ok, la minería, la agricultura son los más relevantes, pero ¿cómo cambiamos nosotros nuestra relación con el agua? Tener una relación más ética con el agua, lo que nos dé la fuerza moral suficiente para poder cuestionar también con fuerza a otros, ¿no es cierto? Para poder cuestionar a los grandes poderes económicos que tienen esa mala relación con el agua. Yo tengo, aquí no la podemos ver, pero tengo un patio, tengo la suerte de tener un patio no muy grande, digamos, será de 4x4, 5x5 máximo, y ahí tengo varios árboles, ¿eh? Un naranjo, un damasco, varios árboles frutales, y tengo ahí instalada mi ducha. En realidad, una tina, de las mismas tinas que están dentro del baño, yo la tengo ahí en el patio, y ahí tengo conectada la ducha, y me ducho todos los días, salvo que el invierno esté muy crudo, digamos, pero todo el tiempo me ducho afuera. Y eso a mí me da una felicidad tremenda. ¿Sí? O sea, el estarme duchando ahí y sentir que el agua la estoy usando primero para lavarme, para limpiarme, y que después está regando en profundidad los árboles de mi jardín. Y está ayudando a recargar las napas freáticas. Lo mismo con el agua de lluvia. Yo cosecho el agua de lluvia. Acá el agua no se va al alcantarillado como la tiran en muchas partes, sino que conecté unas canalizaciones desde el agua del techo, de mi techo, pero también del techo del vecino, porque le pedí el agua de su techo al vecino, construí una canal, entonces cuando llueve, primero dejo que corra un poco para que se limpie y esa se va al alcantarillado y luego, brum, cambio los tubitos y todo el agua se va hacia el jardín, hacia el patio. Y se infiltran ahí, pucha, montón de agua. ¿Ya? Entonces, evito un problema urbano, contribuyo a que haya menos inundaciones. En vez de tirar el agua a las calles, como ocurre en muchas partes, no se va a la calle, se infiltra aquí. Riego en profundidad mis árboles. Y además contribuyo muy mínimamente, digamos, a la recarga de las napas freáticas. Esto se llama hidrología urbana, ¿no es cierto? Bueno, eso para mí es una fuente de felicidad, de equilibrio, Eso, de salud. eso te iba a Ah, decir, Luis Mariano, porque cuando lo dice, acá no lo están mirando los auditores, pero lo dice súper contento, te ilumináis entero cuando decís, habláis de esta Es experiencia, pasión, es pasión claro, además. y sabéis Claro. que a mí me dieron ganas de hacer lo mismo, así que yo también invito a todos a ser recolectores de aguas de techo. Eso es lo que te comentaba en antes, cómo recibían estos aprendizajes, porque, por ejemplo, estas cosas que tú estás contando, yo como ciudadana, como persona común y corriente, son muchas cosas que a veces uno no sabe que se pueden hacer, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no sé si me explico con lo concreta que quiero hacer cuando yo digo, esa es educación también. ¿Cachai? Que hay una misión súper importante, en este caso tuyo, y de todos quienes están en ciertas áreas, de cómo transmitir esto y que sea como que una educación frente al agua. Porque lo que tú estás haciendo, muchas personas probablemente no lo saben y lo harían. Salvador lo haría y puede, yo también podría y no lo sé. Entonces, encuentro que es fundamental y qué maravilloso porque si uno pudiera transmitir y de alguna manera, como te decía, cómo recibe el otro eso, todos podríamos contribuir porque yo creo que lo que tú dices es fundamental. Esto no pasa solo por condenar, que es condenable todo lo que está pasando con el tema del agua, sino con un cambio de conciencia. O sea, si cada uno de nosotros cambiamos cómo miramos el tema, por ejemplo, del agua, claramente vamos a mejorar en muchas cosas. así es. Y creo que aquí se ve, yo diría que la diferencia entre una inspiración realmente ecologista y ciertos discursos que se van hacia, que tratan de asumir el tema de la ecología, pero desde los viejos paradigmas
más bien exclusivamente de lucha de clases, por ejemplo. Les quiero poner un ejemplo donde a mí me tocó discutirlo con Rodrigo Mundaca. Ustedes saben, lo conocen, bueno, en Valparaíso va de candidato a gobernador Gobernador. y ha tenido el movimiento Modatima, ¿no es cierto? Bueno, él pone un ejemplo para demostrar el drama del agua en toda la zona de Petorca, La Ligua, todo eso. Y dice, bueno, la gente está teniendo que hacer caca en bolsas de plástico y botar eso porque no hay agua para el uso sanitario. Entonces, nos quiere mostrar con eso la tremenda escasez que hay y dice, bueno, y necesitamos entonces más agua. Desde mi mirada, yo veo las cosas distintas y yo digo, a ver, estamos pensando en la zona de Petorca, La Ligua, casas rurales, ¿no es cierto?, que tienen su terreno. Bueno, entonces a lo mejor, más allá de la pelea con los palteros, que está bien, digamos, no podemos permitir que se roben el agua a nadie, pero a lo mejor la solución no es exigir agua para usar en el excusado, digamos, sino que la solución es, por ejemplo, construir baños secos donde no tengamos que utilizar agua para eso. Los baños secos existen, es tecnología que existe hace un montón de tiempo, que genera incluso fertilizantes después del término del proceso, que se puede usar en forma súper sanitaria, sin olores, sin nada, digamos, y existe, bueno, y de hecho está instalada en Chile en muchas partes, digamos. Entonces, ahí les quiero poner un ejemplo como cuando uno se cree realmente el rollo de la ecología y busca este reencuentro y busca causar el menor daño posible, genera respuestas muchas veces distintas a las respuestas que pueden venir desde otras miradas, que tratan de asumir el tema también, pero quizás desde las miradas más clásicas. Oye, pero eso no implica también un meter las manos a propósito del proceso constituyente en lo que se está enseñando, porque tiene que ver también con el acceso o sea, que la población tenga acceso a estas alternativas. Un poco lo que estaba diciendo Erika, que suena, digamos, como algo que es totalmente factible, algo que si uno se concentra un poco, de inmediato, digamos, deduce que es conveniente para uno mismo, conveniente para los demás, para el ambiente, se genera un círculo virtuoso, pero la pregunta es, ¿cómo? Si yo no sé, si yo no soy un ingeniero, si yo no soy un agrónomo, si yo no vivo en el campo, ¿cómo puedo yo hacer eso? Entonces, claro, yo creo que al final esto va a decantar irremediablemente en qué es lo que estamos recibiendo como información, qué es lo que se nos está legando como elementos mínimos para construirnos como ciudadanos y construir sociedad. Y ahí la educación está muy al debe, los contenidos están muy al debe y por lo general lo que se nos educa, lo que se nos enseña, una serie de elementos bastante dispersos que dificultan mucho armarnos un edificio conceptual sólido. Y ahí yo creo de que también me lleva de inmediato a la idea de lo que es una eventual revolución cultural. Yo creo de que tú también tratas de iluminarlo bastante bien, digamos, de echar luces sobre este cambio que ya está, tú mencionabas hace un rato. Pero lo pendiente, digamos, ¿cuáles son las trabas que crees tú son las más fuertes para que esto pudiera, este tipo de iniciativas pudieran, digamos, tener una mayor difusión y un mayor impacto? Porque ahora necesitamos impacto, o sea, no solamente de que haya una o dos personas conscientes en la cuadra, sino que realmente haya un cambio, un vuelco sustancial que tenga efecto, digamos, a largo plazo. Sí, bueno, yo creo que ahí entramos también al tema de la lucha por el poder, que estas ideas tienen que disputar el poder y lograr transformarse en hegemónicas, de manera de que ya en muchos casos dejemos de estar pidiendo por favor que se hagan estas cosas, sino que derechamente los cambios cambian las normas y las conductas deben cambiar, y si no hay sanciones. Cuando la conciencia no es suficiente, bueno, tendrán que haber otro tipo de incentivos para el cambio. A mí me queda muy, con mis alumnos, uno de los temas era el uso del papel para las pruebas. Entonces, había algunos que me escribían las pruebas por un solo lado del papel. Yo le decía, a ver, el que me escribe
la hoja me escribe la prueba por un solo lado del papel, está derrochando papel con todo el impacto que tiene la producción de papel. Antes habíamos hablado sobre los impactos de las plantas de celulosa, los contaminantes clorados a los ríos, digamos, todo lo que significaba eso. Entonces me está demostrando que no entendió nada de lo que le dije durante el curso. Así que de partida tiene un punto menos. Varios me podrían haber saltado por ahí, oiga, pero eso no está en ningún reglamento. ¿No es cierto? Yo soy el profe aquí y yo les pongo un punto menos de partida al que no ocupa de forma racional, sustentable el papel. Es un ejemplo, digamos, de que estas cosas ya hay que dejar de pedirlas por favor y hay que empezar a imponerla como norma también, ¿ya? Porque está produciéndose el cambio, pero hay que empujarlo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, la lucha a nivel de los municipios es súper importante, porque muchas de estas cosas son cuestiones de resorte municipal. Con ordenanzas municipales se pueden hacer tremendos avances. Ahí es donde está el contacto más cercano entre el Estado, digamos, y la ciudadanía. Oye, Luis Mariano, Salvador, Nico, tremenda conversación. Yo creo que de verdad nos queda harto todavía que revisar, pero se ha acabado el programa. Así es que, nada, pues tenemos que despedirnos y hasta una próxima, pues, Luis Mariano, porque de verdad este tema abarca demasiado. O sea, yo creo que todavía hay mucho que recorrer. Pero bueno, nos quedamos con la intención, con las ganas para otro programa. No sé qué dices tú, con las Salvador. ganas y hartos temas pendientes. Hartos temas pendientes. Así que despidámonos rápidamente para cerrar el programa y que Luis Mariano nos deje además con un tema. Bueno, yo quiero agradecerte, Erika, agradecerle a Nico también, a Salvador, a Gonzalo, la invitación, y nos quedaron hartos temas pendientes en realidad, ¿eh? Así que si quieren en algún otro momento los abordamos. A mí me habría encantado que la otra beta, que tiene que ver con derechos humanos, refundación militar, refundación policial, que creo que son el gran tema del cambio constituyente propiamente tal, ojalá hagamos alguna otra conversación en otro momento porque hay mucho que contar. Quiero agradecerles mucho pues toda esta conversación que para mí fue muy grata. Totalmente vinculado con la salud social, Luis Mariano, muy bien. Así es. No te quepa la menor duda, Luis Mariano, que vamos a encontrarnos nuevamente, así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Gracias, Salvador. Gracias, Nico, como siempre. Gonzalo. Y, Luis Mariano, déjanos con algún tema de despedida, por favor. Rock de Casbah, de Clutch. Muy bien, nos vamos y nos encontramos el próximo domingo. Chao, chicos, que estén muy bien. Muy bien. Chao, un gusto. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.